De todas maneras, lo vemos un poco rapidito, si quieren, y vemos si tienen consultas para el parcial de mañana. Este tema no entra en el parcial de mañana, pero bueno, de todas maneras no lo podemos atrasar, así que lo tienen que comenzar, porque la semana que viene empezamos otro tema nuevo. Está bastante apretado el cronograma de este año. Digamos, con todo esto de la pandemia, este segundo cuatrimestre ha comenzado tarde en realidad, pero lo estamos terminando como si fuera un cuatrimestre normal, ¿no? Así que bueno, no se demoren, traten de hacerlo ya la semana que viene, este práctico, por más que tal vez alguno tenga que ir a recuperar el parcial, pero bueno, si no se le van a venir encima varios trabajos prácticos, ¿no? Recuerden que, bueno, el parcial de mañana dura 2 horas, el horario común, de 12 a 2, pero sí tiene que tener la cámara de video, ¿no? Tiene que ver los medios, digamos, de que puedan tener video encendido, y lo van a hacer en papel, lápiz puede ser, y después, bueno, como ustedes ya saben, ya estarán acostumbrados, tienen que subirlo, pero yo lo que sí les pido es que suban, por más que tengan más de una hoja escrita, bueno, darme un único PDF, que sea ese el formato, y en el nombre del PDF, bueno, pongan primero el apellido, y el nombre, y después que diga parcial 1 o algo así, pero lo primero que aparezca que sea el apellido. Así más fácil después ubicarlos. Bueno, pasemos entonces a ver el tema torsión. Acá tengo un archivito de la clase práctica que después se lo subo. Acá traje las fórmulas, que tienen, esto lo tienen en el apunte de la clase teórica. De todas maneras, acá están recortadas. Repasemos las formulitas rápidamente. Fíjense, bueno, estas que están en el recuadrito, estas dos, son las que vamos a utilizar nosotros en la clase práctica. Por supuesto, acá ven que estamos comenzando con sección circular maciza. También es perfectamente esto aplicable a secciones circulares huecas. Ahí no cambia nada en la formulación, solamente cambia la geometría. Bueno, como se ve acá, clarito, la tensión tangencial que produce la aplicación de este momento torsor es linealmente variable con la distancia al centro geométrico, ¿no? O sea, con el radio. Acá el radio le estamos llamando ρ, también se le acostumbra a llamar R minúscula, en alguna bibliografía, hasta por ahí en algún ejercicio, aparezca como R minúscula, o sea, un radio variable. Y también vemos claramente, y acá está, no sé si lo llegan a ver ahora, pero repito, esto lo tienen en el apunte, la tensión tangencial máxima dentro de la sección va a corresponder con el valor máximo de ρ del radio. Así que en alguna bibliografía, repito, le puede aparecer la tensión con una R minúscula como variable, digamos, la variable R, o ρ como está acá, y el valor de R máximo a veces directamente se lo pone con la R mayúscula, que es
digamos, el radio de la sección, ¿no? Bueno, así que, bueno, eso es todo, digamos. Si yo conozco el momento torsor, ¿m? Y por supuesto conozco el radio, ¿m? Puedo calcular el valor de la tensión tangencial en cualquier punto, ¿m? Y siempre es, por supuesto, perpendicular a ese radio. ¿M? Así que acá la vemos dirigida hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, en cualquier otro corte, siempre es como que estos triangulitos, ¿no? De valor de tensión tangencial, esta especie de hélice puede ir girando y nos va a dar siempre, ¿no? Una dirección de tensión tangencial. Acá también ven clarito que ya sabemos esto, ¿sí? Que por Cauchy nosotros calculamos sí, estas tensiones tangenciales, pero sí o sí necesariamente el plano perpendicular actúa la misma, ¿no? Bueno, y acá, bueno, ¿cuál es la propiedad geométrica que resulta de esta deducción? Es lo que ya habíamos visto como momento de inercia polar, ¿no? ¿Se acuerdan que que era, ¿no? Era la integral en el área de distancias radiales al cuadrado por diferencial de área? Bueno, así que esto ya lo sabemos calcular, y si no, digamos, el momento de inercia para una sección circular, el momento de inercia polar, ya sabemos cuánto vale, ya lo hemos calculado, y si no, están las tablas, ¿no? De propiedades geométricas. O sea que ya acá ya no perdemos tiempo, digamos, en calcular cuánto vale el momento de inercia polar, en deducirlo, digamos, ¿no? Ya sabemos el resultado para la sección circular. Eh, si fuera hueca, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Nada, simplemente el momento de inercia polar, bueno, se calculará como el momento de inercia polar de toda de la sección o de la sección exterior, digamos, como si fuera maciza, y menos el momento de inercia polar de la parte hueca. Así que en esto, repito que acá tuviera un hueco o no, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que, lógicamente, lo que puede cambiar es el valor del momento de inercia polar. Y después, bueno, que si hay un hueco, ya la tensión nunca va a llegar a valer cero, ¿sí? Porque si se mantiene que es directamente proporcional a R, así que si es hueca, bueno, habrá un valor mínimo de tensión tangencial y un valor máximo, ¿sí? Bueno, simple, digamos, el asunto. Eh, el ángulo de torsión, bueno, acá lo tenemos como específico. ¿Qué significa específico? Que está referido, en este caso, al diferencial de x3, o sea, es el ángulo por unidad de longitud. Si nosotros queremos calcular el ángulo, ¿sí?, de torsión en una cierta distancia L, que es ahora lo que tenemos abajo, bueno, va a ser la integral, ¿sí?, de esta expresión, ¿sí? ¿Qué pasa si en la longitud L, tanto el momento torsor como G como IP fueran constantes? ¿Sí? Directamente, si todo esto es constante, la integral del diferencial de x me va a dar x, y evaluado de 0 a n me va a dar l, ¿no? Así que esto va a quedar una expresión, como les decía la doctora, muy similar a la que teníamos en tracción y compresión. En tracción y compresión teníamos el esfuerzo normal por L sobre E por A, y acá nos va a quedar el momento torsor por L sobre G por IP. Donde, si, repito, es en el caso de que sea todo constante. Si, y este producto de G por IP, ¿qué sería o cómo le podríamos llamar? Les pregunto. Les pregunto. Para una barra uniforme, es decir,
mismo material, por supuesto, mismo diámetro constante, o sea que el IP, el momento de inercia polar constante, para una dada longitud por lo menos, ese G por IP, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos llamar? Como una rigidez torsional. La rigidez torsional. ¿Y por qué? Bueno, porque volvemos al concepto de rigidez. Y fíjense que si yo despejo, me queda la rigidez como lo que es, ¿no? La relación entre el esfuerzo y la deformación, o sea, el esfuerzo, que es el momento torsor, queda arriba, y la deformación me queda abajo. Entonces, más grande la rigidez, bueno, mayor esfuerzo o menor deformación, digamos, ¿no? Eso es rigidez. Bueno, entonces, eh, lo que sí no hay que confundirse, porque acá cuando habla de ángulo de torsión específico y absoluto, se refiere a que, bueno, específico es porque es por unidad de longitud, y absoluto, ¿sí? Porque ya es el ángulo de torsión en una distancia L, ¿sí? Ahora, yo le pongo acá, aunque suene un poquito contradictorio, que este llamado ángulo de torsión absoluto es relativo, ¿no? Entre dos secciones que están separadas la distancia L. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿A qué le llamamos ángulo de torsión? Empecemos por ahí para no confundirnos, ¿no? Es el ángulo entre la posición inicial de la sección antes de aplicar las cargas y la posición final de la misma después de aplicar las cargas. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, ¿no?, una barra a la que le aplico momentos torsores en ambos extremos, por supuesto en sentido contrario, o sea que está en equilibrio, o que la barra esté empotrada en un extremo y le aplique este mismo momento torsor acá. Eh, estos dos casos son, digamos, similares, ¿no? Porque ¿cuánto vale el momento torsor en la barra? Y tiene este valor, ¿sí?, en ambos casos, ¿está bien? Es decir, acá la reacción no está dibujada, pero es exactamente igual también. Entonces, momento torsor, entonces, como esfuerzo característico, como esfuerzo interno, es el mismo. ¿Sí? El ángulo de torsión entre las secciones A y B es el mismo, ¿sí?, es que el que yo puedo calcular. Sin embargo, el ángulo de torsión o giro por torsión en el segundo caso, o sea, acá abajo, para A vale 0. ¿Sí? Y para B me va a dar, digamos, el doble que acá. Es decir, yo acá tengo que suponer, ¿no?, que la sección B gira en un sentido, la sección A gira en el otro. Así, si yo agarro, entonces le hago torsión para acá, en esta, y torsión para allá en esta punta, cada extremo va a girar un cierto valor. ¿Sí? Si le aplico el mismo torsor, el mismo momento torsor acá, pero este extremo está empotrado, o sea que no gira, ahora solamente va a girar este. ¿Se entiende? Entonces, en ambos casos, ¿cuánto gira la sección B respecto a la A? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es el giro, por torsión o ángulo de torsión, que nosotros podemos calcular. Siempre que calculamos, es cuánto gira una sección respecto a otra que están separadas a una distancia L. ¿Sí? Ahora, ese giro de B respecto de A, si A está empotrado, bueno, va a ser también el giro de B, ¿no? Entonces acá hay que, es fácil, digamos, ¿no?, pero no nos tenemos que confundir entre lo que es, lo que sale, digamos, o podemos calcular,
que es un giro relativo entre dos secciones, que es equivalente en tracción y compresión a que a la deformación, o sea, nosotros en tracción y compresión podíamos calcular alargamiento y acortamiento, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál era la posición final de una sección? Ya le llamábamos desplazamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso espero que ya lo tengan claro. En el tema anterior, lo que era tracción y compresión, una cosa era deformación, o sea, cambio de longitud, y otra cosa era el desplazamiento de una sección, o sea, cuánto se movió respecto a dónde estaba antes de que le apliquemos las cargas. Bueno, acá en torsión no hay que confundirse porque las cosas tienen el mismo nombre. Digamos, cuando hablamos de ángulo de torsión o giro por torsión, bueno, está el relativo, ¿m? Y está el giro por torsión de una sección, ¿sí? Entonces se llaman igual, ¿sí? Pero repito, no es lo mismo cuánto gira una sección respecto a otra que cuánto giró esa sección respecto a su posición antes que apliquemos ningún momento torsor. En otros problemas donde si yo tuviera la barra, ¿no? Supongamos empotrada acá, y aplico un momento torsor aquí, otro aquí, aplico varios, uno para un lado, para el otro. Bueno, en cada tramo yo diré, bueno, esta sección respecto a la anterior giró tanto en un sentido. Ahora, la que sigue respecto a esa giró otro tanto en el mismo sentido o en el otro y así. Entonces, todos esos giros relativos entre cada sección o digamos giros que son válidos en un tramo, yo para saber cómo quedó la punta, diré, bueno, esta primera sección giró tanto para allá. Esta giró para el mismo lado, lo sumo. Esta giró para el otro lado, ahora ese va con otro signo, y voy acumulando giros relativos hasta poder saber la posición final de la última sección. Así que, conceptualmente, igual que tracción y compresión, dificultad tienen el mismo nombre ahora. Entonces, uno es giro, repito, relativo entre dos secciones, y uno es el giro de una sección. Cuando uno diga, por ejemplo, en ese caso, ¿cuánto giró la sección B? En el segundo caso. Y bueno, lo que giro B respecto a A, sabiendo que A no se ha movido, entonces el giro relativo entre B y A va a ser el giro de B, y el giro de A, 0. Estoy hablando del segundo caso, donde el extremo A que está empotrado. ¿Se entendió? ¿Entendieron esto? Es Sí, fácil, profe. digamos, ¿no? Pero nada más que cuando aparezca, por ejemplo, phi, ¿no? El giro por torsión, bueno, si tiene dos subíndices, ¿no? B y C, por ejemplo, bueno, es porque estamos calculando un giro relativo entre las secciones B y C. Y si le ponemos un solo índice, solo subíndice, por ejemplo, que diga phi sub C, entonces uno dice, ese es el giro de la sección C. O sea, la sección C estaba en una posición, y después que aplique todos mis momentos torsores, qué sé yo, quedó ahora en esta otra posición. O sea, ¿cuánto giró y para qué lado? Eso le vamos a poner un solo subíndice. Y cuando tenga dos subíndices, ¿cuánto giro C respecto de B? ¿Cuánto B respecto de A? D respecto de C, y así. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Ah, sí. ¿Sí? ¿Y el resto? Supongo que sí. Sí, profe. Bueno, y en cuanto a los momentos torsores, también tiene el mismo nombre, ¿no? Digamos, ¿cómo era en el caso anterior? En el caso anterior, decíamos, bueno, a las barras les aplicamos tracción o compresión, ¿no?
Y el esfuerzo característico es el llamado esfuerzo normal o esfuerzo axil, ¿no? Bueno, le ponemos la letra N. Entonces decimos, bueno, vemos la letra N, decimos, bueno, este es la fuerza interna, ¿sí? O sea, cuando yo tenía una barra, ¿sí?, traccionada o comprimida, y yo la corto, entonces digo, adentro, ¿sí?, como esfuerzo interno o esfuerzo característico, tengo una fuerza que le llamo esfuerzo normal, ¿sí?, y que equilibra todas las fuerzas que me quedaron acá afuera del otro lado, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, pero ¿cuál es el problema? Que tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces, yo tengo una barra, ¿no?, que supongamos, como esa que veíamos, está empotrada y le aplico un momento torsor. Cuando yo corto en alguna parte, ¿no?, ese esfuerzo característico es también, ¿no?, digamos, también le vamos a llamar momento torsor, ¿sí? Y ese momento torsor interno, ¿no?, digamos, esfuerzo característico que equilibra el momento torsor, o digamos, o todos los momentos torsores que me quedaron del lado de afuera. Entonces, bueno, a no confundirse, ¿no?, con los nombres. Entonces, un momento torsor puede llamarse MT o T sub A, por ejemplo, y puede ser una reacción de apoyo, ¿sí? Y después yo digo, bueno, acá tengo una sección C, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama ese? Igual, se llama momento torsor MT sub C o T sub C. Y uno es un esfuerzo característico y el otro es un momento externo, digamos, ¿no? Y se equilibra el interno con el externo. El problema es que antes a uno le llamábamos N y a los otros le llamamos fuerza F, P, lo que fuere, ¿no?, de reacción, pero el interno para nosotros era la letra N. Bueno, ahora tiene el mismo nombre, así que es cuestión de no confundirse, ¿no?, de tener bien en claro que una cosa es hablar del momento torsor como esfuerzo característico, como interno de una barra, y otra es hablar de un momento torsor que es externo a la barra. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, debe ser. Bueno, así que, digamos, es simple, digamos, en realidad el tema de torsión, pero bueno, tiene sus cositas en las que no hay que confundirse. Después, respecto a los signos, en tracción y compresión, bueno, era muy claro, ¿no? Si es tracción es positivo, si es compresión es negativo. Y tiene su importancia, ¿no?, porque no es lo mismo aplicar tracción que compresión, por lo menos para algunos materiales. En la torsión, digamos que una sección gire en un sentido o en el otro, como lo que me produce esto son tensiones tangenciales. Entonces, bueno, no tiene mayor importancia si la tensión, si el giro es para acá o para allá. La tensión tangencial, si va siguiendo este sentido o siguiendo el otro, digamos, para cualquier material sigue siendo tensión tangencial, ¿no? Salvo que, bueno, tengamos un material donde haya distintas resistencias según la posición de la tensión tangencial o de la tensión principal, ¿no? Como vimos en el práctico anterior, ¿no? También si viniera corte directo, digamos, pero bueno, acá también podríamos aplicar torsión y que no dé lo mismo el sentido, ¿no?, de la tensión tangencial. Pero en general no es de gran importancia, ¿no? Pero bueno, lo que sí, por supuesto, es que si yo en una barra, ¿sí?,
le asigno a los momentos que giran en un sentido un signo, por supuesto que a los que giran al revés le tengo que poner el signo contrario. Entonces no es tan importante que si a este le llamo positivo y a este negativo, o al revés, si este es negativo, este es positivo, mientras no me confunden que un momento torsor se va acumulando con otro o se van contrarrestando, no es de gran importancia la cuestión del signo. Sí, podemos tomar, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos este mismo ejemplo que tengo acá. Si yo, vamos a hacer así, si yo le doy un inicio al eje X o X sub 3, supongamos, como normalmente hacemos de izquierda a derecha, es decir, si este fuera el eje, si este fuera el eje, es decir, que las distancias, ¿no? Comenzamos a medir desde A hacia B, entonces, bueno, ¿qué pasa? A ver, acá vamos a tener entonces la misma reacción. ¿Qué pasa entonces si yo corto en cualquier parte por acá? Corto ahí. ¿Sí? Entonces, corto acá. ¿Cómo va a ser el momento torsor? Bueno, el momento torsor interno, como tiene que equilibrar lo que me quedó externo, sería así. ¿Sí? Es decir, acá estamos usando una manera de representar momentos que es con el vector de doble flecha o doble punta, ¿no? Que, acuérdense, seguimos la regla de la mano derecha, o sea, ese vector, esa doble flecha roja, ¿no? Me está indicando, ¿no? Que el momento torsor está actuando así, y bueno, por supuesto, el de la reacción va para el otro lado. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque también podemos representar los momentos torsores con, o sea, en vez del vector que apunta para allá, que me dice que está girando así, yo puedo poner un vector circular, ¿no? Como está acá. Fíjense, acá están los dos. Está el momento torsor indicado con el vector este, o también está indicado con este vector circular. Así que yo puedo usar cualquiera de las dos. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que normalmente se hace, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si yo tomo este tipo de representación, o si tengo la otra, pero con la otra, si yo dibujé la flecha así, yo sé, la flecha redonda, ¿no? Así, yo sé que sería un vector saliente, y si este vector va en la dirección del eje X, entonces a este momento torsor le pondríamos un signo positivo. ¿Sí? ¿Está bien? No se olviden que tanto en la ecuación de la tensión, del giro, todos esos momentos torsores que están ahí adentro son lo interno, ¿no? Lo que en este caso está dibujado con la flechita roja. O sea, es el esfuerzo característico llamado momento torsor. ¿Sí? ¿Está? Así que, si quieren que tomemos así como un criterio para los signos todos el mismo, podríamos tomar este. Repito, si a alguien a este momento torsor se le ocurre ponerle negativo, ¿no? Y si me aparece después uno para el otro lado le pone positivo, no es tan importante. ¿Sí? Y esto de asignarle entonces un signo al momento torsor, se lo trasladamos al giro. ¿Sí? Es decir, esto
¿Mm? En este caso, que está así, ¿no? Y que me está produciendo este giro, bueno, todos los giros en este sentido los tomaríamos positivos, ¿no? Y una sección que gire en el otro, o sea, una sección que gire al revés, le pondríamos signo negativo. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro? Bueno. Sí, profe. Bueno, pasemos a la formulación. Esto acá yo lo único que hice es traerle de la teoría así estos pedacitos. La formulación para secciones cerradas de pared delgada, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de particular la pared delgada? Fíjense que ahora ya no es necesario, o ya hemos dejado de trabajar con secciones circulares, pero una sección circular hueca de pared delgada también entraría dentro de esto, ¿sí? La ventaja que tiene esta fórmula de Brett es que ya hace una simplificación, ¿está bien? O una hipótesis, mejor dicho, simplificativa, que nos permite encontrar una fórmula muy simple, ¿no? ¿Por qué es simple? Y porque vale para cualquiera, ahora ya no solamente circular, sino una cosa como está dibujada acá, rectangular, cuadrada, cualquier cosa pero que sea cerrada, ya, mientras tenga pared delgada, no sé qué es pared delgada, bueno, que el espesor sea bastante menor respecto a las dimensiones de la pieza. ¿Qué es lo que hizo este señor? Dijo, bueno, acá podemos ya directamente suponer que la tensión tangencial es constante. ¿Sí? Constante en el espesor, ¿no? Como está dibujado acá. O sea, ni siquiera esto nos exige que el espesor sea constante, ¿no? Sino que dice, bueno, yo en cualquier sección que tome cualquier pedacito, ya la tensión tangencial es constante. Ahora, ¿qué habíamos dicho, ¿no? De una sección circular hueca? Imaginemos que esto es circular. La sección circular hueca, dijimos, bueno, aplicamos esta fórmula, ¿no? O sea, el momento de inercia polar estará calculado para esa sección circular hueca, ¿sí? Y esta fórmula vale perfectamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, que va a haber ahora en el borde interno, digamos, del hueco, puede tener el menor valor del radio, o sea que puede tener una tensión tangencial menor, y en el borde exterior, el radio más grande me va a dar una tensión tangencial mayor. ¿Sí? O sea que, si esto fuera circular y aplicáramos la fórmula anterior, acá afuera tendríamos una tensión tangencial más grande, que sería la del radio máximo, y acá tendríamos la tensión mínima, que sería con el radio mínimo. ¿Sí? O sea, conclusión, si la sección es circular, yo puedo utilizar siempre la fórmula anterior. ¿Sí? Puede tener pequeño espesor o no importa. ¿Cuál es la diferencia? Que la otra me va a dar el valor exacto de la tensión, de la distribución de tensiones, ¿sí? O sea que el máximo que voy a obtener de la otra es valor exacto. Este no es exacto, ¿no? Porque es decir, bueno, a ver, si el espesor es pequeño, ¿qué significa? Que la diferencia entre el radio exterior y el radio interior para la sección circular hueca es poca, ¿no? Justamente el pequeño espesor significa que el radio exterior con el interior son muy parecidos. Y al ser muy parecidos, lo que hace esta fórmula es decir, bueno, en vez de tomar el valor de la tensión máxima real y el valor mínimo, se toma como si fuera el promedio, digamos, ¿no? Entonces, repito, mientras más chiquito sea el espesor respecto
a la dimensión total, más exacto pasa a ser esta fórmula para las secciones circulares. Ahora, ¿por qué o sea, para la sección circular, en realidad podríamos usar siempre la anterior y listo, y olvidarnos de que si es pequeño espesor o no, ¿no? Si queremos. Pero bueno, ¿por qué traemos esta fórmula? Bueno, porque cuando ya no es circular, que ya es bastante más complicado, ¿no?, calcular los valores de tensiones, esta simplificación me permite calcular esta tensión promedio, que repito, es muy parecida a la verdadera máxima, con una fórmula que es muy simple, que es esta, que es el momento torsor dividido 2 veces el área media. ¿Qué es el área media? Bueno, el área encerrada por una línea que va pasando justo por la mitad del espesor. Entonces, esa área que va medio significa que va por el medio del espesor. Y multiplicado esto por el espesor, y dice sub i, porque repito, el espesor puede ir cambiando, no importa, donde yo quiera, ¿no? O sea, todo esto es constante, ¿no? O sea que yo donde quiera calcular tensión, lo único que me puede llegar a cambiar es el valor del espesor, ¿sí? Si el espesor es constante, por supuesto, en toda la sección hay una única tensión. Y si el espesor es variable, bueno, ¿dónde voy a tener la tensión máxima? Donde el espesor sea mínimo, y eso es todo, ¿no? Y también, bueno, podemos calcular, ¿no?, los giros, donde, bueno, acá hay esta sería la geometría, ¿no? Digamos, una especie de momento de inercia torsión, que, bueno, para que la fórmula me quede igual que antes, todo esto ahora, que ya no es el momento de inercia polar, porque ya no es sección circular, bien, me da esto. O sea, si es sección circular, fíjense, me conviene trabajar con el momento de inercia polar. Repito, para pequeño espesor vale perfectamente también, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos en torsión? Bueno, ya vimos secciones circulares, entonces macizas o huecas. Repito, estas podrían ser también de pequeño espesor, o las secciones cerradas, ¿no?, circulares o no, de pequeño espesor. Tenemos esta fórmula muy simplificada que nos da un valor bastante real, digamos, una suficiente aproximación. Y si no, otro caso que se nos puede presentar son las secciones rectangulares, ¿no?, que son macizas, o sea, nada que ver ya con pequeño espesor, donde vamos a poder calcular también las tensiones tangenciales máximas mediante esta expresión, donde acá aparece un coeficiente alfa, que acá tiene los valores para alfa en función de la relación entre el lado mayor y el lado menor, que fíjense, a partir de que la relación es 3, ¿no?, eso, digamos, un tercio, ya de ahí en adelante el valor de alfa, mejor dicho, cuando la relación es más de 10, ¿no?, entre la dimensión mayor y la menor, o sea, cuando ya el rectángulo pasa a ser como una chapita, digamos, ¿no?, como si fuera una planchuela ya más que una sección rectangular, entonces ahí el valor de alfa ya no cambia más, ¿no?, y pasa a ser 0.33, que es un tercio, ¿no?, o a veces va a aparecer como el 3 multiplicando acá arriba. Lo mismo pasa con el coeficiente beta, ¿no? También pasa lo mismo, y este coeficiente beta nos va a dar los giros por unidad de longitud. Y esto, bueno, esto es más limitado porque, como vemos acá, esta es la distribución de las tensiones tangenciales, ¿no?, que sería, no es que no se pueda, pero bastante complicado calcular tensiones tangenciales, pero estas fórmulas simplificadas nos van a dar solamente el valor de la tensión tangencial máxima, que se va a producir en el lado mayor al medio, y nos va a dar el giro, ¿sí?, por unidad de longitud. Nada más podemos obtener,
Y normalmente, ¿qué nos puede interesar más que la tensión máxima o el giro? Nada más, digamos. Tensiones menores a la máxima en algún otro punto, digamos, no tiene normalmente interés, ¿no? Bueno, y con esto, ¿sí? Cuando las secciones son abiertas, o sea, digamos, una sección así de pequeño espesor es abierta, ya también para cualquier forma, en realidad lo que se está haciendo es tomarlo como una sección rectangular, ¿no? Donde la relación entre su dimensión mayor y menor sea más de 10. ¿Sí? Y por eso es que me aparece un tercio acá, que en realidad es el coeficiente alfa. ¿Sí? ¿Bien? Por eso está este valor de un tercio aquí. Así que bueno, secciones abiertas, ¿no? De pequeño espesor, en realidad es como, no importa si es así como una letra C ahí, o es la letra C, o es totalmente abierta, esa chapa, digamos, que está doblada, la pongo estirada, la doblo un poquito, mientras sea abierta es como una sección rectangular delgadita, ¿no? O sea, después cuando vean un poco, analicen esto un poco, van a ver que, digamos, lo peor que podemos usar para torsión es una sección de pared delgada abierta, ¿no? Digamos, siempre la sección cerrada se comporta muchísimo mejor, ¿no? Bueno, y también nos puede pasar que estas secciones abiertas sean ramificadas, es decir, por ejemplo acá yo tengo un rectángulo, repito, empezamos a trabajar con secciones rectangulares, ¿no? Con alfa y beta igual a un tercio, eso es todo. Y aquí, bueno, lo que pasa es que acá tenemos un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, ¿no? Y bueno, esto lo habrán visto en teoría, ¿no? Cómo se llega a esto, pero en definitiva son tres rectángulos, son como tres casos de esto, ¿no? Con h sobre b igual o mayor a 10. Lo único que acá se tiene que fijar, ¿no? Que bueno, por supuesto los espesores son los espesores, pero la otra dimensión, por ejemplo, en esto que es lo que se llama el ala de esta sección, bueno, es todo, ¿no? De este borde a este borde. En este rectángulo, que esto es el alma, no se puede tomar de afuera a afuera, ¿no? Se toma desde el eje de este rectángulo, ¿no? Desde el centro, digamos, de este rectángulo, al eje de este otro. O sea, esta altura, S sub 2, no es la altura total de esta sección, sino que es de este punto medio a este punto medio. Bueno, y así ya dependerá de cada caso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya sé que están con la cabeza en el parcial de mañana, pero bueno, esto también lo tienen que ver, y aprender y hacer, ¿no? Bueno, hacemos una pausa 10 minutos y vemos algunas cositas más nomás del práctico de torsión y de ahí veamos consultas para mañana. ¿Parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, veamos un par de cositas más del práctico. Bueno, en este primer caso tenemos como el ejemplo que yo les mostraba, una barra que está en equilibrio, ¿no? A pesar de que no hay ningún extremo, no hay vínculos acá, digamos, no hay ningún apoyo, ningún empotramiento. Pero bueno, acá se está trabajando solamente con la cuestión de resistencia, así que no hay
cálculo de giro, como para que estemos pensando, pero bueno, esta girará para un lado y esta girará para el otro, digamos, en todo caso, pero acá no lo vamos a necesitar. Bueno, acá tenemos un caso donde la sección es variable, de esta manera esto es isostático. Acá tenemos un caso de sección cerrada, de pared delgada, ¿no? Fíjense que de cualquier forma, ¿no? Los espesores no son constantes, esta es una semicircular, ¿no? Este es como una especie de triángulo abierto. Ahora, acá tenemos, como veíamos recién, una sección abierta, ¿no? Y esta, en este caso es ramificada, como la que tenemos ahí en el ejemplo de la teoría, ¿no? Bueno, y estos últimos, ¿no? Fíjense, bueno, acá tenemos son dos secciones circulares, una maciza, la otra hueca, una dentro de la otra. Están acá unidas rígidamente a esta placa. Bueno, se aplica un momento torsor o un par, ¿no? Ya saben ustedes que un momento también es un par de fuerzas, también se puede llamar así. Bueno, y se aplica acá en el extremo, ¿sí? Y nos piden la distribución de tensiones, tanto para la barra como para el tubo, el ángulo de rotación de la placa y la rigidez torsional del conjunto. En el archivito este de la clase, acá yo les anoté, bueno, si nosotros hacemos, como siempre, primero una ecuación de equilibrio de fuerzas. Cuando hablamos de equilibrio de fuerzas, ¿no? Externas, digamos, ¿no? Entre todas las externas, más las reacciones y todo eso, por supuesto que se incluye equilibrio de momentos también, ¿no? O de par de fuerzas, por eso por ahí hablamos de equilibrio de fuerzas nomás. Pero bueno, en este caso, ese equilibrio, ¿no? Va a quedar limitado a una ecuación de equilibrio del momento torsor. Y bueno, si nosotros aplicamos acá un momento torsor, esto está empotrado, acá va a haber una reacción, y la ecuación de equilibrio del momento torsor es simplemente que la reacción igual a esto, digamos, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, esto sería isostático, ¿no? Pero, bueno, ya si nosotros queremos calcular, o me están pidiendo, por ejemplo, el primer punto, las tensiones tangenciales, o sea, cuando habla de la distribución de tensiones, bueno, por supuesto que va a ser en la sección en la sección circular sabemos que la tensión tangencial es 0 al centro. ¿Sí? Acá tendrá un valor bueno, se entiende, ¿no? Y en la sección hueca, ¿sí? Va a tener también un valor máximo, habrá que ver, puede dar más grande que este máximo o no. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces ahí puede dar un máximo que puede ser mayor o menor que el máximo de
la barra, y acá va a tener un mínimo. Bueno, ¿se entiende, no? Entonces, esta barra va a tener la distribución esta de tensiones, el máximo acá, se va al centro, y esta va a tener, como sección circular hueca, un máximo y un mínimo. Es decir, si vemos, digamos, no cumpliría o no la deberíamos considerar como sección circular de pequeño espesor. O les vuelvo a repetir, en las secciones circulares huecas, si quieren, por más que sean de pequeño espesor, utilizar siempre la ecuación primera, esta de secciones circulares, lo pueden hacer tranquilamente. Que ahí no se van a equivocar, ¿sí? Porque esa es exacta. La de secciones de pequeño espesor es una aproximación. Bueno, entonces, bueno, si yo, por supuesto, quiero calcular estas tensiones, ¿no? Ya conozco, obviamente, acá están los diámetros, los radios. Entonces, bueno, tengo que saber qué momento torsor está aplicado en la barra y qué momento torsor está aplicado en el tubo. Entonces, ahí tenemos que hacer otra ecuación de compatibilidad, donde ya no es entre momentos torsores externos, ¿no? Es decir, el que le aplico la punta y la reacción de vínculo son externos. Entonces acá hago, como decíamos recién, ahora un equilibrio cortando, ¿no? Y tengo los momentos torsores internos con el externo. Entonces si yo corto por acá, ¿sí? Entonces si corto acá y me quedo con este lado, voy a ver que los momentos torsores internos tienen que equilibrar el externo que me quedó de este lado. Si corto de acá para acá, lo mismo, tiene que equilibrar a la reacción de vínculo, que también vale T, es lo mismo, ¿no? Entonces es muy simple esto, pero bueno, yo tengo que la suma de los dos momentos torsores son igual a T, que es un valor que conozco. Ahora, pero bueno, tengo una única ecuación y son dos incógnitas. ¿Qué hacemos? Planteamos una compatibilidad de deformaciones, que ¿cuál va a ser? Bueno, lo que gira esta placa, ¿no? Obliga a que ambas barras giren lo mismo, ¿no? Entonces el giro de la barra lo igualo al giro del tubo, ¿no? Acá está puesto como giro total en la longitud L, se puede poner por unidad de longitud, lo mismo, o sea, acá L se va a simplificar, obviamente, y entonces es como que va a depender de la rigidez de cada barra, ¿no? Fíjense que va el momento de inercia polar y el módulo G. Así que de ahí voy a poder sacar una relación entre los dos momentos torsores y con eso puedo calcular cada uno y con eso las tensiones. Por eso yo le decía que no necesariamente el máximo del tubo o la tensión máxima del tubo va a ser mayor que la tensión máxima de la barra. ¿Está bien? Porque va a depender de, bueno, cuánto sea el momento torsor de cada uno, ¿no? Y qué material tiene cada uno y qué momento de inercia polar tiene cada uno. Y ni tampoco el mínimo del tubo tiene por qué ser igual al máximo de la barra. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y este otro caso, que digamos estos serían las dos posibilidades de que se nos presente casos de hiperestáticos en torsión, ¿no? Uno es este, y el otro es que, bueno, tengamos dos apoyos, ¿no? Y bueno, acá, por supuesto, si hay dos reacciones de vínculo, como ya hemos visto en tracción y compresión, acá también tengo una única ecuación de equilibrio, así que habrá que plantear una compatibilidad de deformaciones, que sería, bueno, que el giro de A y el giro de E valen cero.
O sea que el giro entre ambas secciones, o sea, el giro relativo entre esta sección y esta, vale 0. ¿Y cómo lo calculamos? Y bueno, será el giro relativo entre B y A, más el relativo entre C y B, más el relativo entre B y C, más el relativo entre E y D. Toda esa acumulación de giros, al final me tiene que dar 0. ¿No? Así que, bueno, esto para que bueno, después lo trabajen ustedes. ¿No? Después ya lo veremos en consulta y bueno, después ya se lo subiremos resuelto también, ¿no? Para que se hagan la autocorrección. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, eso es, digamos, todo por hoy. Nos quedamos acá a ver si alguien quiere consultar algo para mañana, para el parcial de mañana. Si no, mandan las imágenes de último, pero bueno. Lo ideal es que pasen a un único PDF por cada uno de ustedes. Y sí, a ese archivo que subo, repito, preferentemente PDF, y si no imágenes, el nombre que comience con el apellido y nombre de cada uno, ¿no? Porque si no, a veces lo suben como PDF, qué sé yo, PDF nada más, o imagen de no sé cuánto, y después tenemos que estar nosotros buscando de quién es cada cosa. Así que bueno, en lo posible, el nombre del archivo, repito, sea el apellido y nombre de ustedes. Bien, gracias, profe. ¿Cuántos ejercicios son? No sé, pero lo que nosotros intentamos siempre es que tranquilamente lo puedan hacer en 2 horas. O sea, puede ser un ejercicio, 2, 3, 4 ejercicios más cortos, uno más largo. Pero bueno, ¿no? Tampoco, si es más de, si fueran, no sé, 2 ejercicios, tampoco tienen por qué hacerlo en 2 páginas, digamos. Si entra todo en una, lo hacen en una. ¿Sí? Así que la cantidad de ejercicio, no, nosotros tratamos de que el tiempo les alcance, ¿no? Repito, puede ser un ejercicio que abarque muchos temas, o pueden ser 4 ejercicios que cada uno abarque un pedacito, no sé. Mañana nos enteraremos. Lo que sean, por ejemplo, tablas de propiedades geométricas, eh, incluso formulaciones, digamos, las pueden tener, no, tampoco, acá no venimos a hacer cosas de memoria, ¿no? Así que bueno, esas cosas las pueden tener. Profe, en las 2 horas que tenemos también está incluido el tiempo en el que mandamos el archivo. Sí, mira, lo que hacemos normalmente es ponerle un límite de unos 5 minutos más, digamos, una cosa así como para que puedan hacer la foto y subirlo, ¿no? 5 o 10 minutos, porque bueno, suponiendo que estén las 2 horas para hacerlo, y después sí tienen ese tiempito para sacar la foto, armar y subirlo, que teóricamente con 5 minutos basta y sobra, o 10 como mucho. ¿No? Y acá por el chat me dicen, se me cortó cuando hablo de las tablas. Y, no, le digo, tablas de propiedades geométricas, resúmenes de fórmulas, en realidad no hay problema, ¿no? Porque acá vamos a evaluar, no que tengan buena memoria, sino que entiendan y apliquen bien las cosas, ¿no? Igual se supone que si han practicado, han estudiado,
la fórmula se le termina quedando, digamos, ¿no? O sea, pero bueno. Pero sí, pueden tener ahí la pantalla. Bueno, como les decía, si los que no tengan más consultas para mañana de lo que vimos hoy, pueden ir retirando y los espero mañana a las 12. Igual, yo acá me quedo por si alguno quiere preguntar algo. Bueno, los prácticos ya los subimos resueltos, ¿no? Se habrán dado cuenta que antes de la fecha límite para subirlos, ya los tienen, pero bueno, tampoco es la idea que después copien lo que nosotros subimos y lo suban como propio. Ustedes tienen que hacerlo los prácticos y controlar si han hecho bien con lo que nosotros subimos. Me está preguntando si se puede usar Excel. Sí, digamos, si ustedes usan Excel, si es que algún problema, digamos, conviene usar Excel, podrían, el tema es que, bueno, deberían también subir una imagen de la tabla esa en Excel, ¿no? Así que, pero sí, se podría hacer, ¿no? El tema es que esté después en las imágenes, ¿no? Profe, yo tengo dos preguntas. Este, una sería por el ejercicio 1 de corte directo, el TP5. En uno de los incisos pide calcular las tensiones tangenciales a las secciones de los pernos. Y en el perno B no hay solamente dos secciones de corte, sino que hay cuatro, si no me equivoco, porque están dos que se generan por la barra B, de ahí por la barra C, de ahí a los costados, hacia más afuera se generan otras dos por la barra A, y de ahí están los soportes de la carga. La pregunta sería, ¿cómo sé yo en cuál de todas esas secciones tengo que calcular el corte? Yo tengo la misma pregunta, profe, porque en la resolución está cómo se lo resuelve, pero no entiendo qué es lo que considera y qué es lo que no. A ver, veamos. Estamos hablando de este, ¿no? Sí, Sí, profe, la parte donde está ¿En este? el perno B, sí. claro. Sí. Está bien. Este perno tiene, como se ve acá, 4 secciones de corte, ¿no? Pero, en definitiva, ¿no? La carga Q, ¿sí? Se va a transmitir en su totalidad, ¿no? Va a venir mitad por acá, mitad por acá. No sé si ven bien acá el puntero, todo. Sí, Sí, se profe. ve. Sí. Con esta carga Q va a venir mitad por acá, mitad por acá. Y esta mitad va a pasar de este elemento, digamos, de esta cosa, va a pasar de esta cosa al perno por una sección de corte, y la otra mitad de la carga va a pasar por la otra sección de corte. O sea, por más que tenga 4, ¿sí? Pero la carga se transmite de donde está aplicada al perno o al pasador por 2 secciones de corte.
¿Mm? Y después, a las barras, ¿mm? también se la va a terminar pasando, a ver si acá había un dibujo, ¿mm? digamos. ¿Eh? O sea, acá tengo la mitad de la carga y tengo acá la mitad. ¿Mm? Pues esta mitad, estos 15 y estos 15, van a pasar de esta parte del pasador al resto a través de una sección de corte. ¿Mm? O sea que ahí es muy simple. Y por las otras dos secciones de corte, es como el pasador ahora le va a pasar, digamos, valga la redundancia, la fuerza a las barras. ¿Mm? Ahora, bueno, una barra va a quedar comprimida con 40, la otra traccionada con 50. ¿Mm? ¿Está bien? Pero la resultante de tensiones, en definitiva, ¿sí? termina siendo, digamos, los 15 dividido un área de corte. ¿Se entiende? Sí, la pregunta sería, en base a cuál de todas esas secciones transversales que quedan calculamos, porque ahí está calculado para la sección que estaría a los costados de la barra C, pero yo también lo que sería la sección G y la sección H, pero también lo podría calcular en la sección E y en la... Ah, bueno, no está nombrado del otro lado. Claro. De Sí, H. vale. ¿Cuánto valdría la sección E? Y simplemente vale los 15 kilonewton, ¿no? Dividido el área completa del pasador. ¿Mm? Entonces, nosotros calculamos de todas las secciones y aclaramos de cuál es. No, porque siempre hay que encontrar la máxima, ¿no? Ah, Cuando dice calcular las tensiones tangenciales promedio en las diferentes conexiones, pasadores, bueno, es la más grande que encontremos. Digamos, bien. si vos, digamos acá, las secciones, por ejemplo, G y H tienen una tensión tangencial, ¿no? Y la J, que es esta, ¿no? En realidad, y la J y la E tienen otra, bueno, puedes contestar ambas o directamente la más grande de todas, que es la que nos interesa. Bien. Y la otra pregunta sería básicamente del mismo tipo de estructura de este ejercicio. Cuando hay Ujú. dos barras, porque en se las toma como que las dos trabajan con esfuerzo axil solamente. Eh, pero vi un ejercicio en el que había una barra que también se la tomaba como que podía transferir esfuerzos cortantes a la barra. Y en el enunciado decía que esa barra era una barra rígida. Ujú. Si a mí me dicen que la barra es rígida, yo tomo que puede hacer cualquier tipo de esfuerzo, normales No, y cortantes. no, que la barra sea rígida para nosotros es que no vamos a tener en cuenta las deformaciones por flexión, porque ese tema no lo vimos. ¿Mm? ¿Está bien? Este tipo de barra que están articuladas en ambos extremos y que no tienen cargas, digamos, en la longitud de las barras acá no hay ninguna carga, tampoco estamos teniendo en cuenta el peso propio, que esa es una carga inevitable, ¿sí? Pero bueno, si están articuladas y aplicamos o trabajamos exclusivamente con esta fuerza, acá sí o sí hay solamente tracción y compresión. ¿Sí? Bien. Acá no hay ni momento flector, ni corte, ni nada. Entonces acá no hace falta aclarar nada. ¿Sí? Ahora, si fuera un caso como el que está en el práctico de tracción y compresión, ¿no? Donde se acuerdan que teníamos
una barra con un apoyo y colgada de otras dos barras, ¿sí? Entonces, bueno, cuando decimos que la barra horizontal es rígida, significa que todo lo que tiene que ver con la flexión de esa barra, por ahora no hacemos nada, un tema que vamos a ver después, ¿sí? Y lo que pasa en la realidad es que esa barra, como también se deforma por flexión, entonces lo que nosotros calculamos ahora, que es solamente deformaciones por tracción y compresión, está como incompleto, digamos, el problema. Después capaz que cuando veamos esfuerzos combinados o flexión, ya lo calculemos bien. Pero cuando se refiere a rígida, hablamos de que suponemos que no tiene ningún tipo de deformación por flexión. ¿Entendés? Sí, profe, gracias. Era eso. Bueno. Fíjense, volviendo a esto, ¿no? Esta tensión tangencial, ¿no? Que está calculada, bueno, acá, digamos, habla Q sub B o Q supra B, significa que es el pasador B nada más, ¿no? No, acá no está aclarado en cuál de las 4 secciones de corte se está trabajando, ¿sí? Pero, bueno, obviamente es en estas dos, ¿sí? Donde el corte por cada sección es de 25 kilonewton. Y, bueno, dividido en el área nos da la tensión. En estas otras, ¿no? En esta, que es lo que yo le decía, el corte es 15 kilonewton. ¿Sí? Entonces, y si yo voy a calcular la tensión, bueno, me va a dar menor, porque acá voy a poner 15.000 newton. Entonces, por eso acá en la resolución no está la tensión tangencial en cada una de las secciones, sino que, ¿cuál es la más grande de todas? Es trabajando con los 25 kilonewton. Y la sección de corte que tiene 15 kilonewton, directamente ni se la coloca, ¿no? Porque se sobreentiende, ¿sí? Que cuando nos piden la tensión tangencial, y se acuerdan por qué dijimos promedio, ¿no? Porque también hay una aproximación en que cuando un caso así de un pasador, ese corte directo, bueno, nosotros hacemos la fuerza de corte dividida el área, como si toda la tensión fuera uniforme, es una tensión promedio en realidad. Por eso el enunciado dice tensión promedio. Pero bueno, es bastante cercana a la verdadera tensión máxima que se produce ahí. Así que si te piden la tensión tangencial por corte directo, se entiende que es la más grande de todas. ¿De qué me sirve decir que en un mismo pasador hay una sección con una tensión tangencial menor? No me sirve de nada. Ahora, si dijera específicamente la tensión tangencial en cada sección de corte o no sé, alguna otra cosa del enunciado, bueno, sí. Pero si no, siempre que nos piden una tensión la más grande.
Está silenciado, profe. Sí, hay una pregunta en el chat. ¿En qué secciones quedaba aplicada acá? Acá tenemos, en esta sección, en la primera, digamos, el corte que está aplicado son estos 15. ¿Mm? Y si entramos de este lado, bueno, en esta. Y en estas dos de aquí, ¿mm? Acá es donde tenemos aplicado estos 25. ¿Mm? O sea, tenemos 20 de un lado, 20 horizontal, digamos, 50 inclinado, y eso nos da una resultante, una fuerza resultante de 25 kilonewtons. Entonces, en estas dos secciones del medio. Disculpe, profe, quería consultarle una duda. ¿Sí? Cuando tengo una barra empotrada y me piden calcular el coeficiente de seguridad, puedo calcular la tensión máxima, pero si no me dan de dato la tensión límite, ¿cómo haría en ese caso? Imposible. Cuando, a ver, aclaremos por las dudas, ¿no? Para todos. Cuando te digan calcular un coeficiente de seguridad, eso es lo que nosotros llamamos verificación, ¿sí? Es decir, ya están las dimensiones, los apoyos, las cargas, ¿no? Y estamos haciendo una verificación. Entonces, ¿cómo se verifica, ¿no? Si las cargas que yo quiero aplicar a una estructura o una barra se puede o no a través de calcular el coeficiente de seguridad? ¿Mm? ¿Y qué es el coeficiente de seguridad? ¿Mm? Es la relación que hay entre la tensión límite y la tensión máxima que yo quiero aplicar. ¿Sí? Puede ser tensión normal, límite contra tensión normal que aplico, tangencial límite versus tangencial máxima que aplico. O sea que, ¿qué estoy relacionando? Donde yo considero que termina la resistencia del material, pues se llama límite, será la defluencia para el acero, o de rotura para otro material, no importa. El nombre genérico, digamos, es tensión límite, como diciendo, si llego acá, la estructura va a fallar, ¿no? Porque con esa tensión ya es inadmisible, ¿sí? O es el límite, en todo caso, de lo que yo puedo aplicarle a ese material. Entonces, calcular un coeficiente de seguridad es decir, bueno, el límite de resistencia del material es este valor, ¿sí? Lo divido en lo que yo le quiero aplicar, o sea, que es la tensión máxima, también llamada por ahí de tensión de trabajo, ¿sí? Máxima de trabajo, máxima aplicada, como quieras llamar, en la que vos calculaste, ¿no? Entonces, esa relación es el coeficiente de seguridad que la estructura tiene, ¿sí? Y que se supone, o sea, para decir que yo puedo aplicarle, ¿sí? Estas cargas, esa relación, ese coeficiente de seguridad me tiene que dar mayor que 1, ¿está bien? O sea, la tensión límite tiene que ser más grande que la que yo le quiero aplicar, ¿sí? Y si lo calculas, entonces te da 1,4, o te da 1,6, o te da 2,5, bueno, es mayor que 1. Ahora, de ahí faltará la interpretación, ¿no? Si, por ejemplo, te da un coeficiente de seguridad igual a 2. ¿Cómo se podría, a ver, planteemos de nuevo, ¿no? Tener una barra, no importa si está empotrada, isostática, más allá de todo eso, si vos tenés
todos los datos, o sea que la estructura ya está toda definida, las cargas, todo. Tener los datos que te permiten calcular la tensión máxima que vas a aplicar, ¿sí? Y cuando vos haces la tensión límite de ese material, que por eso digo, sí o sí necesitas conocer la tensión límite, si no, no tiene sentido nada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la tensión límite conocida del material y tengo la máxima que voy a aplicar, y cuando las divido, un límite sobre máxima me da 2, me dio mayor que 1, o sea que significa que le voy a aplicar una tensión menor a la que, con la que el material falla. Y les pregunto para todos, ¿no? Si me da 2, ¿qué? ¿Está bien? ¿Está mal? Por ahí, si hay un ejercicio y le dicen cálculo coeficiente de seguridad, ustedes ponen, ¿bien? Me da 2. Listo, termino el ejercicio, ya está, no hay ningún problema, ¿no? Pero ahora yo les pregunto, ¿qué les parece un número, por ejemplo, 2? ¿Les parece alto, bajo? ¿Cómo lo interpretan? ¿Está bien que dé 2 o debería Sería dar bajo. más? A ver, alguien dice bajo. ¿Quién me opina también que sea bajo o alto o está perfecto? Para mí estaría bien. Alguien dice que estaría bien. Bueno, ¿cómo lo interpretan? ¿Mm? O sea, si alguien le dice, tengo esta estructura, esta carga con este material. Verifícamela. ¿Listo? Ustedes no le van a, o sea, no le van a contestar a esta persona, mira, el coeficiente de seguridad me dio 2. Y esta persona le va a decir, ¿qué es el coeficiente de seguridad? No tengo idea. ¿No? ¿Cómo le explicarían a alguien que el coeficiente de seguridad le dio 2? Que tendría mayor resistencia a las cargas esa estructura. Ujú. ¿Y cuánto mayor? ¿El doble? El doble. Entonces si te da 2, vos decís, ¿qué significa el 2? Que si la carga, las cargas, ¿no? Todas, supongo que sean varias, se duplican, o sea, se multiplica por el coeficiente de seguridad, la estructura va a fallar. ¿Mm? ¿Cómo lo ves matemáticamente? Bueno, si nosotros hacemos tensión límite dividido tensión máxima, me dio 2, ¿no? Entonces, obviamente que cuando la tensión máxima, o si la tensión máxima se multiplicara por 2, ¿no? Yo llego al límite de ese material. ¿Sí? Llego a la falla del material. ¿Sí? ¿Y de dónde viene la tensión? Siempre. ¿Sí? ¿Qué relación tiene con las cargas? Siempre una relación directa. ¿No? O sea, fíjense, la tensión de esfuerzo normal, ¿cuánto es? Esfuerzo normal dividido el área. ¿Cuánto es la tensión que vimos ahora por torsión? Bueno, momento torsor, ¿no? Dividido, momento de inercia polar, por el radio máximo, pero el momento torsor no está ni elevado al cuadrado, ni con raíz cuadrada, ni nada, ¿no? En corte directo, ¿cuánto vale la tensión? El corte sobre el área. Cuando veamos flexión, o sea, siempre, ¿no? Entre las tensiones y las cargas hay una relación directa. ¿No? Y si la tensión me dice que recién cuando la duplique, la estructura va a fallar, ahí nomás, tum, con la cabeza, digo, un coeficiente de 2 significa que con el doble de carga esto falla. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si viene alguien y le dice, verifícamela, usted diría, mira, le estamos aplicando la mitad de la carga con la que la estructura se te va a romper. ¿Mm? O sea que no aplicar mucho más, porque si se llegase a duplicar por cualquier motivo, listo, esta estructura va a fallar. ¿Sí? Ahora,
Eso es verificar, ¿no? Entonces ahí calculamos el coeficiente de seguridad que la estructura tiene. Y de ahí, bueno, como les digo, ya 2 es mucho, es poco, o sea que uno diría, bueno, le puedo aplicar un poquito más de carga si recién al doble se me va a romper, o alguien diría, no, yo por la duda me quedo así. Bueno, ya das lugar a interpretaciones, ¿no? ¿Cuánto me dio? Si me dio menor que 1, bueno, decimos, no, esto no verifica, no se le puede aplicar esa carga y listo, ¿no? Habrá que poner menos carga, cambiar la estructura, lo que fuera. Ahora, si al revés, vamos a dimensionar, ¿no? Viene este mismo cliente, ¿no? Y como es habitual, le va a decir, bueno, mira, estas son las cargas, diseñame la estructura, digamos, para eso están estudiando. Entonces, yo voy a diseñar ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo, por supuesto, la tensión límite es una propiedad del material, ¿no? O sea que, bueno, elegiré primero el material y listo. Y ya, bueno, con el material elegido, con el modelo estructural, yo podré hacer mi análisis. Y entonces, ¿cómo hago para dimensionar? Para dimensionar, hay que partir de un valor de coeficiente de seguridad, ¿sí? Porque yo teniendo un valor de coeficiente de seguridad, entonces, eso me dice a qué tensión máxima voy a llegar. Si pongo coeficiente de seguridad igual a 2, bueno, entonces yo lo que estoy queriendo hacer es que se aplique la mitad de la carga que me produce la falla. Si pongo un coeficiente de seguridad de 3, aplicaré una carga que recién cuando se triplique va a fallar. Si pongo un coeficiente de seguridad de 1.2, diré, bueno, pongo la carga, pero si llegase a aumentar la carga un 20%, esto va a fallar. ¿Se entiende? O sea que hay que tener un coeficiente de seguridad para poder diseñar la estructura. Y decir, bueno, la diseño con un margen de seguridad del 100%, del 200%, del 20%, del... Entonces, ese coeficiente de seguridad, por el momento, en esta altura de la carrera, digamos, y como valor único, lo ponemos nosotros, digamos, o los libros, o nosotros, decimos, bueno, pongamos un coeficiente de seguridad de tanto. Listo. No es que ustedes lo van a tener que adivinar, sino que tiene que ser también un dato del ejercicio. Cuando vamos a dimensionar es decir, bueno, el material tiene este límite y el coeficiente de seguridad tiene este valor. De la misma manera puede haber, ya por la parte de rigidez, puede ser que además le digan, bueno, además de la seguridad a la resistencia, la deformación no puede superar tanto, un valor de tanto. Son las dos condiciones que cumplen por el momento, digamos, las estructuras, ¿no? Resistencia y rigidez. Ahora, y para que se queden más tranquilos, ese valor del coeficiente de seguridad, que fíjense la tremenda importancia, ¿no? Porque supongamos que a uno de ustedes viene, ¿no?, este propietario y le dice, bueno, me diseñas una estructura y le encargan a otro para comparar, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaría si uno pone un coeficiente de seguridad de 3 y otro coeficiente de seguridad de 1,5? Van a dar estructuras muy distintas, digamos, ¿no? Y seguramente el que puso un coeficiente de seguridad alto va a diseñar una estructura mucho más cara. Y ahí, entonces, peligroso sería, ¿no?, que cada uno que vaya a diseñar una estructura diga, bueno, yo le pongo un coeficiente de seguridad de 2, otro diga, no, yo pongo 1,5, me sale más barata. Otro peligroso diga, no, yo pongo 1,1, total, más de 1, ¿no? Sería muy peligroso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hace en todo el mundo? Existen los reglamentos de construcción. ¿No? Y
cuáles son el organismo que redacta nuestro reglamento de construcción, es justamente el CIRSOC. ¿Qué es el CIRSOC? Después se pueden curiosear por internet. Es justamente el centro de investigación para los reglamentos para la seguridad de las obras civiles, ¿no? Y esos reglamentos son de aplicación obligatoria por ley. ¿Y qué nos da el reglamento, además digamos, de cómo, de todas las cosas que hay que cumplir, ¿no?, para diseñar una estructura? Ese reglamento, y repito, en todo el mundo lo mismo, nos da el valor del coeficiente de seguridad. O sea que nadie puede poner el coeficiente de seguridad que se le antoje, sino que obligatoriamente por ley, el reglamento dice, acá el coeficiente de seguridad vale 1.4, acá vale 1.6, aquí vale 2, aquí vale 1.2. Bueno, cada caso, por eso ya lo van a ver en las materias que corresponden, ¿no? Ya en las materias más aplicadas, como hormigón armado, estructuras metálicas, geotecnia, ahí van a ver, bueno, que el valor del coeficiente de seguridad, y que en realidad no es 1, sino que son 2, pues ya lo van a ver después, lo sacamos de un reglamento. Ahora, si queremos poner un más grande que el reglamento, ya eso lo podemos hacer. Pero el mínimo es obligatorio y por ley, ¿no? Tampoco hay un consejo, ¿no?, que el reglamento diga, mira, esto sería conveniente, no. Por ley, obligatoriamente hay que poner por lo menos ese valor. O sea, ¿qué significa esto? Que el día de mañana nos desentendemos de ese problema porque hay organismos que se preocupan y estudian y sabrán por qué nos dan los valores de los coeficientes de seguridad para poder diseñar tranquilos, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas, pero espero que hayas entendido que si voy a calcular un coeficiente, pues estoy verificando una estructura, ¿no? Y en todo caso diré, bueno, me dio 1,2 y el reglamento me dice que tiene que ser 1,4. Entonces, bueno, la cosa ya es verificar de acuerdo al reglamento, que eso lo van a ver después. Pero ahora nos quedamos que simplemente encontrar el valor del coeficiente de seguridad. Y si vamos a dimensionar, bueno, es porque nos dan el valor del coeficiente de seguridad o nos dan directamente una tensión admisible, ¿no? Ya no la límite y el coeficiente, sino el valor directamente admisible. Bueno, ¿se entendió o se enredaron más? A ver, díganme. Sí, profe, sí se entendió. ¿Se entendió? Bueno. ¿Se entendió, profe? Bueno, será hasta mañana. ¿O alguien tiene alguna pregunta más? Yo, profe. Sí. Si yo tengo dos secciones que están unidas con dos remaches, ¿cuál sería la diferencia en poner los remaches uno al lado de otro y poner uno adelante de otro? No sé si se entiende. Si Sí, algo cambia mira, con el tema de la... espera un segundito. Acá, si bien esto no es no hay un remache acá, pero fíjate, bueno, esta es la resolución del práctico 5, que acá primero dice, pregunta el ancho requerido para la placa y después la profundidad mínima para la placa, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno calcula el ancho, este ancho A de la placa? Y bueno, se calcula porque, a ver si podemos dibujar ahí que se entienda. A mí me va a quedar esta sección, para transmitir, ¿no?, toda la fuerza, toda esta fuerza P, de la placa
hacia el hormigón. Es decir, la fuerza P está aplicada acá. La soga esta se le aplica a este pedazo, digamos, de la placa, a esto, y la placa está traccionada, ¿sí? Pero nosotros no podemos usar toda el área de la placa, o sea, todo el ancho A multiplicado por los 8 milímetros para transmitir la fuerza a través de la placa, sino que esa fuerza completa tiene que pasar por la sección que me queda descontando el agujero. ¿Se entiende? Entonces, si esto fuera un remache, o un tornillo, lo que fuera, el concepto es el mismo. O sea, cuando vengo transmitiendo algo, ¿no? Y me encuentro con un agujero, ese agujero me debilita, me achica la sección, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la tracción. Y después acá, bueno, una vez calculado entonces A, teniendo en cuenta que en esta parte se descuenta el agujero, después, bueno, con las tensiones por corte directo, ya conocido A, hemos calculado B, ¿no? Bueno, repito, esto es lo mismo si fuera un remache. Ahora, si acá en vez de una soga pusiéramos dos, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que descontar dos agujeros, ¿no? Entonces esto es una placa más ancha, digamos, ¿no? Porque le tengo que hacer dos agujeros, entonces cuando descuento, en vez de descontar uno, descuento dos. Con un remache sería lo mismo. Ahora, si fueran remaches, ¿no? Y yo digo, no me conviene descontar los dos a la vez, ¿no? Entonces pongo uno primero y el otro después. ¿Qué gano con eso? Bueno, cuando llegue al primero, ¿sí? Como acá vengo con toda la fuerza que tengo que transmitir, ¿no? Descuento un solo agujero, ¿sí? Y cuando paso al segundo, ya la mitad de la fuerza se quedó en el primer remache. Entonces ya en el segundo, más fácil porque voy a descontar también un agujero, pero la fuerza que transmito ya es la mitad. Entonces vos, por ahí se van a ver, o a veces lo pueden ver en los puentes viejos de ferrocarril que están hechos con remaches, ¿no? A veces te dicen, o la unión se diseña, supongamos, ¿no? Como un caso más exagerado, primero hago uno, después hago dos, después hago, supongamos, tres. ¿Eh? Entonces, ¿qué ganaría yo con esto? Bueno, yo digo, acá transmito la fuerza completa. Llego acá, descuento un agujero. Continúo. Acá tengo que descontar dos agujeros, pero la fuerza que transmito ya no es el total, porque esta ya se llevó, en este caso, un sexto. Y cuando voy a descontar tres agujeros, ya tengo que transmitir la mitad de la fuerza, porque ya acá hay tres que ya se llevaron la mitad y estos tres van a llevar la otra mitad. ¿Sí? Así que no es lo mismo, ¿no? Ir poniéndolos uno tras de otro que ponerlos todos a la par. Desde el punto de vista de estos remaches o pasadores o tornillos, no importa, porque cada uno se lleva un sexto de la fuerza. Estén así, estén todos juntos, alineados, la fuerza es, si son 6, un sexto para cada una. Pero desde el punto de vista de ir debilitando, ¿no? Este elemento que estamos uniendo, sí, digamos, a veces se hace, ¿no? Ir debilitándolo de a poco, digamos, ¿no? Porque imagínate, exagerando, que yo diga, bueno, yo necesito 6 remaches, no voy a poner los 6 uno al lado del otro porque no me va a quedar nada de la placa, digamos, ¿no? Lo voy a destruir para meter los 6 elementos de unión ahí. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, esa era. Gracias. Bueno, será hasta mañana. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Bueno, Profe, sí. quería consultar de la cantidad de ejercicios que tengamos, ¿tenemos que hacer algún porcentaje o podemos hacer 3 y otros 2 no o así? Vos tenés que hacer todo bien. Ese es tu objetivo, ¿no? Y listo. Claro, Es probable que si hay más de un problema, no tenga el mismo peso, digamos, o el mismo puntaje cada uno, o no, pero ustedes vienen acá a aprender a hacer todo, no a decir, este tema no lo sé, pero voy a probar lo mismo. No, cuando ustedes quieren ser profesionales, vienen a aprender todo. Si algo no lo aprendieron, bueno, a lo- pasarán con menos nota, por supuesto, ¿no? Tampoco pretender que el que no llegue a un promedio 100 no va a aprobar, ¿no? Por algo se promociona con 70 y si quedan entre 70 y 40 van a un global, ¿no? Es como que hay un mínimo de aprendizaje que se necesita. ¿Sí? Pero ustedes no tienen que venir a decir, bueno, yo voy a tratar de sacarme 70 y listo, no. Ustedes tienen que venir a sacar 100 en todos los exámenes de todas las materias. ¿Sí? No lo van a lograr, no importa, pero son estudiantes de universitarios, de ingeniería, vienen por el 100. ¿Está claro? Casi nunca se logra, pero hay que venir por eso. ¿Sí? bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ahora, no hay, capaz que tu pregunta se refiere a lo mejor a bloques o a decir, bueno, no sé, de cada, no sé, supongamos que sean dos problemas y que con hacer un problema bien y el otro no, no alcance, no, bueno, dependerá del puntaje, ¿no? Pero hay exámenes o materias en lo que dicen, bueno, de tres partes, supongamos que tiene un examen o un parcial, tienen que sacar el 40% de cada parte, ¿no? Por lo menos para seguir, o sea, que no sirve sacar o no hacer un problema y hacer dos. En nuestro caso no es así, ¿no? O sea, si supongamos que fueran 4 problemas y con 3 problemas se saca ya los 40 puntos, está aprobado, digamos, ¿no? Y si sacan 70, y también está aprobado, aunque uno no, directamente no lo haga. Pero no es esa la intención, digamos, ¿no? ¿Está más claro ahora? Sí, profe. Bueno, hasta Profe, mañana. disculpe, yo entré medio Sí, tarde sí, y mañana se rinde por la Moodle nomás, con cámara prendida y todo eso. con cámara, con papel y lápiz, y después suben, arman un PDF con las fotos y lo suben. Bien, profe, gracias. Bueno, hasta luego.